pasaría si la iglesia que fundó Jesucristo desapareciera del mundo? ¿Qué pasaría si sus enseñanzas puras se mezclaran con tradiciones humanas y la autoridad divina se perdiera en el ruido de los siglos? Bienvenidos a Tres Nefitas Digitales. Hoy comenzamos una nueva serie que marcará un antes y un después en nuestro canal. Una serie dedicada a explorar capítulo a capítulo uno de los libros más poderosos, profundos y a veces controversiales de la historia moderna del cristianismo, La Gran Apostasía, escrita por el apóstol y erudito James E. Talmage. En este primer episodio descubrirás tres cosas fundamentales. ¿Quién fue James E. Talmage y qué lo inspiró a escribir esta obra? ¿Qué enseña realmente el concepto de la gran apostasía? ¿Y por qué su mensaje sigue siendo tan urgente en nuestros días? Pero antes de entrar en el tema, vale la pena conocer al hombre detrás del mensaje. James E. Talmage no fue un escritor común, fue un científico, un geólogo, un apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un hombre que combinó la fe con la razón, la ciencia con revelación, en una época donde muchos pensaban que ambas no podían coexistir. Talmage publicó este libro en 1909 con un propósito muy claro: demostrar con historia, con lógica y con la Biblia en mano que la iglesia original de Cristo, aquella que él mismo fundó, se había corrompido con el paso del tiempo y que esa corrupción espiritual fue la causa por la cual fue necesaria una restauración profetizada desde el principio. La Gran Apostasía no es solo un libro de historia religiosa, es una radiografía del alma humana frente al poder, la persecución y la pérdida de verdad. Talmage no escribió para atacar, escribió para entender. No buscaba condenar, sino iluminar el proceso por el cual el cristianismo se fragmentó y cómo esa fragmentación nos enseña algo profundo sobre nuestra relación con Dios. El mensaje central de este libro es tan incómodo como esencial, que después de la muerte de los apóstoles, una sombra cayó sobre la fe. La persecución externa, la ambición interna y la ignorancia espiritual fueron apagando poco a poco la luz original del Evangelio. Donde antes había unidad, surgieron divisiones. Donde antes había autoridad divina, aparecieron jerarquías humanas, y donde antes había revelación viva, solo quedaron interpretaciones. Talmage describió este momento como el eclipse de la verdad, cuando la luz divina fue reemplazada por las sombras humanas, una época en que la iglesia conservó el nombre de Cristo, pero perdió su poder. Pero no todo fue oscuridad. Este libro también revela la otra cara de la historia, el lento pero inevitable amanecer de una restauración. Entender la apostasía no es un ejercicio intelectual, es un acto espiritual, porque al estudiar lo que se perdió, comprendemos mejor el valor de lo que tenemos hoy. La restauración no fue una casualidad, fue una promesa. Este libro nos ayuda a entender por qué Dios permitió esa apostasía y cómo se preparó el terreno para el regreso de la verdad y de la autoridad divina en estos últimos días. Vivimos en tiempos de confusión espiritual. Las voces son muchas, las opiniones infinitas, y la verdad parece más fragmentada que nunca. Pero Talmage nos ofrece una brújula espiritual. Nos enseña que la fe no es heredada, sino que se redescubre. Que la verdad no se impone, sino se busca. La restauración no fue un evento del pasado, sino una invitación permanente a volver a Cristo. Por eso, en esta serie, vamos a recorrer juntos cada capítulo de la Gran Apostasía, este gran libro. Vamos a explorar su contexto, su historia y sus enseñanzas, y las conectaremos con las Escrituras, con nuestra espiritualidad actual. Si amas aprender, si te apasiona el Evangelio o si simplemente deseas entender por qué creemos como creemos, entonces esta serie es para ti.
suscríbete, activa la campanita. Acompáñanos en este viaje de redescubrimiento donde la historia se encuentra con la fe y la razón une al espíritu. Bienvenidos a Tres Nefitas Digitales.